Pues bueno, para iniciar, me gustaría presentar a nuestro conferencista invitado. Si estamos esperando es porque queríamos verte y escucharte, Javier, entonces no te preocupes. Me gustaría iniciar enunciando algo del recorrido vital de Javier Meloni. Javier es sacerdote jesuita de origen italo-español, es antropólogo, teólogo, experto en religiones y mística comparada, autor de numerosos libros y artículos de espiritualidad. Es miembro de Cristianismo y Justicia y director del Centro de Espiritualidad Cueva Manresa, lugar icónico donde San Ignacio experimentó y elaboró el proceso interior de los ejercicios espirituales y el discernimiento de espíritu. Su propuesta es llevar conciencia de la presencia al modo en el que consumimos, hablamos, nos comunicamos, nos alimentamos y nos relacionamos, ilumina un modo de ser creyentes enraizados en la realidad, abiertos al diálogo interreligioso para enriquecer y ahondar en nuestra relación con la presencia, que es apertura infinita. Lo he escuchado autodefinirse como un proyecto de ser humano y hermano. El significado de su nombre, Javier, es Casa Nueva. Agradecemos que su recorrido vital nos invite a cada uno de nosotros a ser también una casa nueva, abierta a todos, en donde podamos vivir como verdaderos hermanos. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo, por tu presencia. Estamos ya listos y preparados para escucharte y tomar nota de lo que nos quieras compartir. Gracias a ti, Judith. Gracias a todos los asistentes. De nuevo, disculpad el retraso y la espera. Bueno, pues el título que me propusisteis me parece muy importante, importantísimo, ¿no? Que es el cuidado de nuestra interioridad produce frutos de justicia y de paz, ¿no? Eso así se me dio y así me voy a ceñir. Y es interesante y fundamental porque se articulan dos dimensiones básicas, ¿no? Que es el trabajo interior y al mismo tiempo el compromiso exterior, hacia afuera, hacia el mundo, ¿no? Y no contraponiéndolos, que sería un error terrible, sino al contrario, comprendiendo que están intrínsecamente ligados. Porque interioridad no se contrapone o opone a la exterioridad, sino a la superficialidad. Cuando hablamos de interioridad, no estamos oponiéndolo al mundo exterior, sino al modo superficial de vivir en el mundo. Interioridad y exterioridad se requieren la una a la otra y se fecundan la una a la otra. Porque el ser humano tiene una condición isométrica como los árboles. Cuanto más profundas las raíces, más altas las ramas. Por tanto, cuanto más trabajamos nuestra interioridad, más puede crecer nuestra capacidad de abrazar realidad, como las ramas de un árbol crecen hacia la luz y se expanden dando sus frutos y cobijando a pajarillos, a hormigas y a toda la fauna que contiene un árbol generoso. Y eso es porque tiene raíces profundas. Por lo tanto, la sabiduría de la tierra nos habla justamente de esa inseparabilidad, interioridad, raíces, exterioridad, copas y luz. Y el árbol sin árbol no se nutre, pues porque solo quiere dar fruto, pues al cabo de ni siquiera en un año va a poder pervivir, digamos, ¿no? Y un árbol que solo cultivara sus raíces, su profundidad y no diera fruto, pues sería estéril, no tendría sentido, ¿no? Por lo tanto, todo el trabajo con o de la interioridad o hacia la interioridad es inseparablemente un fruto hacia ese mundo en el que vivimos, al cual queremos servir, del cual pues recibimos tanto y tanto también deseamos dar, ¿no? Esa es la condición básica de todo lo que después, en el fondo, voy a decir, ¿no? Es decir, si lo que estamos llamados como seres humanos es ser capaces de abrazar cada vez más realidad,
al mismo tiempo hemos de ser capaces de cada vez mayor profundidad. Y esa inseparabilidad, repito, es la que está en juego, y hay un tiempo para cada cosa, y al mismo tiempo, bueno, hay que saber cuándo y de qué modo entender, darse los tiempos para una y para otra atención. Podríamos decir, ¿no? O sea, cómo la interioridad produce frutos de paz y de justicia. ¿En qué sentido? ¿De qué manera la savia que recogen las raíces llega hasta las ramas y se convierte en frutos de pacificación y de compromiso por la justicia? Pues podríamos decir también, como una primera aproximación, que la paz sugiere un ámbito más interior, y la justicia sugiere un ámbito más de compromiso social, de compromiso exterior, de alguna forma. Podríamos decir también que la paz parece que suena más a un don y la justicia suena más a una tarea. Pero eso es solo una primera aproximación, porque la paz evidentemente tiene un elemento de justicia, un elemento de compromiso social, y además, siendo un don, es también una tarea. Pero lo interesante es que la justicia también es un don y también es un trabajo interior. No es solo un compromiso social y a veces con riesgo de, bueno, de muerte, digamos, ¿no? No es bueno, también la paz tiene riesgos de muerte, por supuesto, ¿no? Pero no es solo algo que tenga que ver con un compromiso hacia afuera, sino que la justicia nace también desde adentro, ¿no? Y es un don al mismo tiempo, ¿eh? Por lo tanto, don y tarea tanto para la paz como para la justicia, interioridad y exterioridad tanto para la paz y para la justicia. Vamos a mirar primero, a ver primero la paz y luego veremos la justicia. ¿Qué es lo que impide o posibilita en el fondo la paz, tanto interior como interrelacional, intersocial, internacional? ¿Qué es lo que la provoca y qué es lo que la impide? Pues en el fondo de todo, la paz tiene que ver con la profunda aceptación de lo real. Nuestra, digamos, resistencia a aceptar las cosas tal como las vivimos produce en nosotros violencia, y esa violencia nos violenta, y esa violencia violenta también nuestras relaciones, porque de alguna manera forzamos a que las otras personas o nosotros mismos o las circunstancias se adecúen a aquello que nosotros creemos de cómo ha de ser. Esa no aceptación, esa resistencia a aceptar lo real, es en el fondo lo que provoca nuestra inquietud interior, que luego se convierte en agresiones interpersonales o intersociales o internacionales, según en el grado o escala que lo abordemos, ¿no? Empezamos por lo más cercano a nosotros mismos y además por eso hablamos de interioridad, porque no podemos ir al mundo, ni a Dios, ni a los demás, sino a través de nosotros mismos. Nosotros somos el acceso al mundo. Nosotros somos el acceso a los demás. Nosotros somos el acceso a Dios. Y esa tarea, ese cuidado de la interioridad es indispensable porque es nuestra percepción de nuestras relaciones, de cómo son nosotros, de cómo está el mundo, tiene que ver inseparablemente de cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no?, que la gran inicial tarea es la aceptación de nosotros mismos. Y la aceptación de nosotros mismos no es la claudicación de todo aquello que nosotros está llamado a transformarse, por supuesto que sí, pero si no hay un inicio de aceptación, no puede haber después una transformación, porque lo que habrá es una violentación que es muy diferente.
Y sabemos que es difícil aceptarnos a nosotros mismos porque todos y todas hemos recibido unos patrones de obligación que nos crean un profundo malestar cuando no los cumplimos. Y estos patrones de obligación están a veces investidos religiosamente, como el Dios que nos manda a hacer ciertas cosas, está investido por la familia, por nuestros padres cuando hemos sido hijos, y será, sin querer, con nuestros hijos cuando somos padres o madres, porque la obligación interiorizada es al mismo tiempo una obligación proyectada, y esa violentación a lo que hemos de responder, también sin darnos cuenta, lo vamos a transmitir a la siguiente generación. Mientras no nos demos cuenta de ese trabajo que está por hacer, que es esa profunda aceptación de nosotros mismos. Aceptarse a sí mismo es ser capaces de abrazar nuestra luz y nuestra sombra, no avergonzarnos de nuestra sombra, sino abrazarla y amarla, porque solo si la abrazamos y la amamos, como digo, la podremos incorporar y por lo tanto integrar, y al integrarla podremos ser seres más completos, y al ser seres más completos tendremos más capacidad de actuar, porque mientras estamos extendidos, la sombra ocupa un espacio de luz que nos quita fuerza, nos quita comprensión, nos quita energía, y además nos carga de tensión interior, nos carga de una permanente, sin darnos cuenta, irritación, tensión, enfado, porque hay una parte de nosotros mismos, de nosotras mismas, que no está reconocida, está rechazada. Y si en casa no hay paz, si hay una parte de nosotros que estamos continuamente expulsando y negando, es imposible que pueda haber paz en nuestro interior hasta que no podamos abrazar eso que nos disgusta de nosotros mismos, porque nos avergüenza, porque nos humilla, porque por lo que fuere, que creemos que es indigno de tenerlo. Esta aceptación de nosotros mismos es correlativa a la aceptación de los demás, porque aquello en el fondo que no aceptamos de nosotros, tampoco lo aceptamos en el otro. Y entonces, cuando no somos ante la dificultad de la propia aceptación, hay también un gran juicio de los demás, ¿no? Y sin darnos cuenta, estamos continuamente emitiendo juicios sobre cómo los demás han de ser. Y eso crea mucha tensión en nuestras relaciones, implícitas o explícitas. Cuando estamos corrigiendo o esperando que sea así y no sea, entonces nos quedamos frustrados porque en el fondo esa expectativa genera luego, por lo tanto, un juicio de que no se entera, de que no es capaz o de que no llega. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando una imagen de nuestras necesidades sobre los otros que no las aceptan. Y eso genera mucha tensión o en las relaciones de pareja o con los hijos o con los propios padres, o con las amistades, o con lo que fuere, ¿no? Y el tercer ámbito, bueno, no me puedo detener en todo esto, pero lo enuncio, veremos después en el grado que pueda haber luego de diálogo. El tercer ámbito de inquietud que genera en nosotros mucho malestar y por lo tanto un enfado, una irritación, una frustración, por tanto, que nos quita la paz, es también la aceptación de nuestras condiciones de vida, ¿no? Hubiéramos deseado tener a lo mejor otra profesión, hubiéramos deseado vivir en otro lugar, hubiéramos tenido, en fin, tantas cosas que habríamos deseado que no las tenemos, y esa no aceptación de esa realidad de nuestro entorno genera una especie de enfado permanente, de irritación permanente.
El trabajo sobre la interioridad es abrir un ámbito de espaciosidad que no está en función de las expectativas ni deseos inmediatos, ni de cómo de ser, ni de cómo de ser la otra persona, ni de las necesidades que yo he imaginado que tendría que tener, ¿no? En una profunda, sí, reconciliación y, por lo tanto, aceptación de lo que uno es, cómo los demás son y de lo que uno, el entorno en el que uno vive. Aceptación no significa resignación, ¿eh? En la palabra resignación hay una pasividad que no es la misma que la aceptación. Vivir en paz no es vivir resignados, es vivir aceptando las cosas porque solo lo real puede transformar lo real. Mientras no estamos aceptando lo que vivimos, estamos rechazando la realidad y por lo tanto en el rechazo de la realidad no puede haber intervención sobre la realidad porque estamos negándola. Solo cuando la podemos realmente abrazar y reconciliarnos con ella, la podemos comenzar a intervenir sobre ella, pero una intervención que no es violenta, sino que es co-creadora. Los frutos de la paz que nacen de la interioridad reconciliada son creadores, no violentadores. La diferencia entre la paz activa, y entre el forzar que haya paz es que una genera todavía más tensión y negación de los elementos que en conflicto, que al no aceptarlos sigue permaneciendo el conflicto y por lo tanto la paz es imposible porque hay negación de los factores que lo producen. En cambio, en una verdadera paz, el conflicto se integra y integrando el conflicto, entonces se pueden producir elementos creativos que incorporan el conflicto y lo llevan a un lugar superior. ¿Sí? Todo, en el fondo, todo el trabajo de la no violencia no es un trabajo de pasividad, sino es un trabajo de profunda aceptación del otro como adversario, de modo que al ser ese otro que está en nosotros, esa sombra nuestra que no aceptamos, o ese otro que nos desagrada, que es la parte oscura de la otra persona que nos disgusta, y que por lo tanto eh, mm, provocamos todavía que la otra persona tampoco se acepte a sí misma porque nuestra mirada la rechaza y por lo tanto no ayudamos para nada a que tampoco esa otra persona se pueda aceptar así, porque nuestra mirada de rechazo aumenta también su autorrechazo, y al mismo tiempo dando un paso más en el ámbito de lo social, ¿no? Hay una bellísima frase de un monje ortodoxo, San Serafín de Sarov, de finales del siglo XIX, que dice: encuentra la paz y miles de personas se salvarán en torno a ti. Solo porque tú hayas llegado a esa reconciliación profunda de ti mismo, en esa capacidad de abrazar a ti, a tu entorno y a tu gente, solo por ese modo de mirar, por ese modo de hablar, por ese modo de actuar, miles de personas se salvarán en torno a ti. Hay una emanación, una irradiación en la persona pacificada. Y otro bello testimonio de ya un poco más, bueno, más recientes, del siglo pasado, del siglo XX, de Atenágoras, un patriarca de Antioquía, que fue amigo de Pablo VI, fue uno de los, entre Pablo VI y Atenágoras, fueron los primeros en todo el proceso ecuménico, ¿no? De las iglesias de Oriente, de Occidente. Este hombre dice lo siguiente: hay que hacer la guerra más dura, que es la guerra contra uno mismo. Hay que llegar a desarmarse. Yo he hecho esta guerra durante años. Ha sido terrible, pero ahora estoy desarmado. Ya no tengo miedo a nada, ya que el amor destruye el temor. Estoy desarmado de la voluntad de tener razón, de justificarme desclasificando a los demás. No estoy en guardia
celosamente crispado sobre mis riquezas. Acojo y comparto. No me aferro a mis ideas ni a mis proyectos. Si me presentan otros mejores, ni siquiera mejores, sino buenos, los acepto sin pesar. He renunciado a hacer comparaciones. Lo que es bueno, verdadero, real, para mí siempre es lo mejor. Por eso ya no tengo miedo. Cuando ya no se tiene nada, ya no se tiene temor. Y si nos desarmamos, si nos desposeemos, si nos abrimos al hombre Dios que hace nuevas todas las cosas, se nos da un tiempo nuevo en el que todo es posible. Es la paz. Esto está dicho por un anciano, ¿no?, a finales del siglo XX. Bien, pues eso es, ese desarmarse, ese hacer la guerra contra uno mismo, una guerra no violenta contra sí mismo, es lo que nos permite entonces seres reconciliados y por lo tanto capaces de reconciliación. Bueno, esto en cuanto a el trabajo interior de la paz. En cuanto a la justicia, ¿qué impide o qué posibilita la justicia? Tanto, de nuevo, en las relaciones interpersonales, institucionales, políticas, sociales, mundiales. ¿Qué es lo que posibilita o impida algo tan importante? Porque, además, cuando no hay justicia no puede haber paz. Esto es evidente, que justicia y paz están interrelacionadas. Pero la justicia tiene algo muy, muy específico, digamos así, ¿no? Justicia tiene que ver con justo, es decir, con lo adecuado, con lo preciso, con lo que pertenece a cada uno y a cada cosa. Cuando decimos esto es una persona justa, o incluso decimos de un cajón o esta puerta está ajustada, significa que entra bien, entra perfectamente. Hay una perfecta acoplación entre el marco y la puerta, está ajustada, es justa, hace su función porque cada cual está en su espacio y esa conjunción de espacios genera vida. Y en cambio, cuando no hay conjunción de espacios, genera muerte, genera violencia y por lo tanto muerte. Por lo tanto, lo justo tiene que ver con lo adecuado. Y lo adecuado tiene que ver con la alteridad, porque compartimos espacios. Ha de ser adecuado tanto para mí como para ti, porque si solo es adecuado para mí, tú te sientes violentado. Y si solo es adecuado para ti, soy yo el que me siento violentado. Por lo tanto, la justicia es una interrelación de adecuaciones que tiene que ver radicalmente con la atención y el cuidado de la alteridad. Claro, porque de entrada somos autorreferenciales, ¿no? Y entonces, pues solo estamos pendientes lo que es justo para mí, lo que me pertenece a mí, lo que me toca a mí. Pero claro, resulta que en el planeta hoy en día hay 8.000 millones de mis, ¿no? Lo cual es bastante complejo, ¿no? Coordinar 8.000 millones de mis, si cada mi se considera el centro del mundo. Porque, por un lado, somos el centro del mundo, porque no puede ser de otra manera. O sea, accedemos al mundo a través de nuestro centro. Pero ese centro del mundo puede ser terriblemente egoico, y destructivo y voraz, ¿no? O profundamente creador de vida, porque en esa mismidad de cada mí puede ser girar en torno a mi absoluta necesidad absorbente y por lo tanto violentadora de los espacios ajenos, sean, vuelvo a decir, en familia, en comunidad, en país, en internacionalidades, ¿no? Las guerras, ¿no?, que existen es porque cada país pretende una hegemonía justa que no tiene alteridad. Y cuando no hay alteridad, hay voracidad. Y cuando hay voracidad, hay absoluta negación y destrucción del otro, lo cual es terrible, ¿no? Porque el instinto del yo es un instinto muy poderoso. De hecho, sobrevivimos porque tenemos este instinto.
cuando nacemos, si no nos ponemos a gritar a cualquier hora del día y de la noche, nos morimos de hambre o de sed o de una picadura o de lo que nos haya pasado. Por lo tanto, el cuerpecito de cuando éramos bebés o de hijos o nietos que tengáis, pues aunque sea molesto su grito, entendemos que es necesario, ¿eh? Porque gracias a que gritan, independientemente de si es oportuno o no su grito, pues va a ser atendido. Y eso es así, ¿no? Pero entendemos también que la madurez humana, tanto psíquica como espiritual, es que ese egocentramiento necesario para la supervivencia de entrada cada vez tiene más espacio para el otro. Y ahí es donde aparece la justicia. Tu necesidad ha de ser compatible con mi necesidad y mi necesidad no puede ser superior a tu necesidad, porque si mi necesidad es superior a tu necesidad, te estoy sometiendo, ninguneando, borrando al final de la existencia, ¿no? Y eso genera terribles dolores, ¿no? El trabajo sobre la interioridad tiene que ver con la disolución del ego. Los tiempos de meditación que nos damos para orar tienen que ver con ese estado de presencia donde yo soy testigo de algo más que de mí mismo y que cuanto más profunda es la meditación que hago, más espacio hay para todos y para todo. El signo de una interioridad sana, de una interioridad creciente, es la capacidad de una mayor espaciosidad, donde cada vez caben más los otros, ¿no? Y eso es una labor de la justicia. Hay un texto impresionante, no tan conocido como debería serlo, conocido por supuesto, pero menos de lo por el valor que tiene, que es de Isaías 58, versículos 3 a 10, repito, Isaías 58, versículos 3 a 10, que dice lo siguiente, y que se podría perfectamente traducir el ayuno que ahora vamos a leer por meditación, ¿eh? Dice así: ¿por qué decís, ayunamos y no nos haces caso, nos humillamos y no te das por entendido? Dice Dios: actúa así porque mientras ayunáis, buscáis vuestro propio gusto y seguís oprimiendo a vuestros trabajadores. Ayunáis y aumentan vuestras discusiones y disputas, y todavía herís más a vuestros oponentes. No ayunéis si así queréis que oiga vuestra voz. No ayunéis así, de esta manera, si queréis que oiga vuestra voz. El ayuno que yo quiero es que afijáis vuestra alma y que os inclinéis vuestra cabeza como un junco y que dormáis sobre espinas y ceniza. ¿A esto llamáis ayuno y un día agradable a Dios? Si cambiamos ayuno por meditación, voy a leer lo mismo cambiando la palabra. ¿Por qué decís meditamos y no nos haces caso? Nos humillamos y no te das por entendido. Y dice Dios: actúa así porque mientras meditáis, buscáis vuestro gusto y seguís oprimiendo a vuestra gente. Meditáis y aumentan vuestras discusiones y disputas, y todavía herís más a vuestros oponentes. No meditéis así si queréis que oiga vuestra voz. La meditación que yo quiero es que os aflijáis vuestra alma e inclinéis vuestra cabeza como un junco y que durmáis sobre espinas y ceniza. ¿Llamáis a esto meditación y eso algo agradable a Dios? Y continúa el texto, volviendo ahora al ayuno, y interiormente lo cambiáis por meditación y veréis que cuadra perfectamente. El ayuno que yo quiero es que dejéis vuestra impiedad, que soltéis las cargas de la opresión, que dejéis libres a los que sometéis y que rompáis todo forma de yugo, que partas tu pan con el hambriento y albergues en tu casa a los mendigos, que visites al desnudo y que no te escondas de las necesidades de tu hermano. Entonces llegará a ti la luz como la del alba y verás tu salvación. La justicia irá delante de ti guardando tus caminos y la presencia del Señor será tu retaguardia. Entonces me invocarás, y yo te escucharás, y yo te escucharé,
Clamarás y yo te diré, aquí me tienes. Si quitas el yugo con el que sometes a los demás, si apartas tu dedo amenazador y dejas de hablar con vanidad, si das tu pan al hambriento y sacias el alma afligida, nacerá luz en tus tinieblas y tu oscuridad será como la del mediodía. Por lo tanto, el criterio de veracidad de nuestra meditación es nuestra capacidad de alteridad, de salir de nosotros mismos hacia las necesidades ajenas, porque en profundidad hemos comprendido y sentido en nuestra meditación que el otro es yo bajo la forma de él. Porque si todos somos uno, eso no es poesía, ¿no? Sino que eso es una forma de vida, un compromiso muy exigente, tan amable como exigente si queremos parecernos a nuestro Señor Jesucristo, que es cuya imagen y cuyo camino deseamos seguir, y por eso hemos celebrado la Navidad, por eso lo hemos recibido en Belén, por eso el domingo que viene será el día del bautismo, porque lo que le dice a Jesús, el Padre a Jesús, tú eres mi hijo, en ti me complazco, es lo que dice cada uno de nosotros, y esa profunda meditación que habrá hecho Jesús para recibir la teofanía del Jordán se convertirá luego en un modo de comprender la realidad que lo hará profundamente comprometido con su gente y con su tiempo, con una lucidez mayor, porque su profundidad también ha sido mucho más profunda, mucho mayor, ¿no? Bien, pues creo que lo voy a dejar aquí para no alargarlo mucho más por el rato que os he tomado. Y creo que puede ser ahora un buen momento en esos diálogos que tenemos, que son muy ricos, ¿no? Porque al fin y al cabo no hablo de más que de lo que tratamos de vivir todos y por lo tanto todo el mundo tiene experiencia de lo que estoy diciendo y en el compartir nos podemos enriquecer los unos a los otros. Muchas gracias, Javier, por este compartir. Pues lo que buscamos es que estas palabras se vuelvan vida en cada uno de nosotros, perseverar, continuar en este camino. Y como dices, en este momento le voy a ceder pues la sesión a Mm. Javier, muchísimas gracias. Me presento, soy Mónica Morales y vamos a pasar a las preguntas. Por aquí tenemos una mano levantada, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Sí. perfectamente. Sí, ok. A ver, padre, en la meditación o en la oración contemplativa es encontrar la unidad o la integración del ser uno, o, o sea, del ser uno físico nuestro con el que nos creó. Y al encontrar esa unidad, como consecuencia podemos tener esa gracia de poder ver en el otro lo mismo que yo veo en mí. O sea, es que a mí se me hace que pasamos como de un paradigma del hacer, del tener que hacer que nos han enseñado, ¿no? Bueno, por lo menos a mí en la iglesia, ¿no? De que tienes que hacer para ganarte a Dios, entre comillas, a ser, como Marta y María, ¿no? Este,
pero la consecuencia de ser en la oración contemplativa se refleja al exterior, al poder yo observar con esa misericordia con la que Dios me observa y que yo he sentido en la oración que me contempla, poder contemplar al otro. No sé si me explico, ya me hice bolas hoy, no sé. No, no, te explicas perfectamente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, claro que sí. Es decir, vamos a ver, sí, hay un paradigma de obligación ética, digamos, o de culpabilidad si no se actúa, si no se responde, que eso en fin, nos opera, al final eso nos cansa, nos quema, y luego genera rabia, genera frustración. Entonces, sí, estamos descubriendo un modo de estar ante Dios que es inseparablemente un modo de estar ante nosotros y ante el mundo y los demás, en ese abrazo que da, ese silencio que es capaz de abrazarlo todo, pero el acento que estamos poniendo hoy es que esa meditación lleva a un hacer también, ¿eh? De nuevo, igual que interioridad no se pone a exterioridad, el ser no se pone al hacer, ¿no? Sino que hacer, habremos de hacer igualmente. Lo que pasa es que ese hacer no nos desgasta, sino que ese hacer, al contrario, expresa nuestro ser. Pero ese hacer es necesario, porque el ser sin expresión se queda medio camino, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, y cada cual ha de seguir escuchando, ¿eh? En cuál es el hacer de su ser, ¿eh? Pero hay que hacer, ¿eh? Porque el Entonces, mundo es... Dime, ay, perdón, ya lo dime. interrumpí. Entonces el hacer es consecuencia del ser, Sí, claro. porque, Eh, Dios es una experiencia. Para mí no es un concepto, es una experiencia, es un ser. Entonces, al yo poder bueno, no lo puedo asimilar totalmente porque no, es imposible, pero al medio asimilar eso, yo puedo actuar en consecuencia, por fuera. No sé si sí, o sea, sí, él me llena para que yo, sea para los demás, digamos, ¿no? claro. Así es. Él lo llena todo para que todos seamos co-creadores en su creación. Mm, Y en la medida en que estamos en las fuentes de la vida, en la fuente creadora de su ser, nuestra vida se convierte también en fuente de creación. Y la creación es un hacer, pero no un hacer desde la obligación, no un hacer desde la ujú, precipitación ujú, sino un hacer desde la expresión de lo que somos. Pero hay ujú. que llegarlo a hacer, ¿eh? A mí me viene mucho a la mente eso Mm. que usted repite mucho de, no hay que adorar el fuego, sino quemarse con ese fuego, ¿no? Ah, Mónica, perdón. es un espacio, te agradecemos Ah, muchísimo tu perdón. pregunta. Vamos a permitir que otras Sí, personas perdón, también perdón, perdón. puedan comentar. Muchísimas gracias. A ti. Eduardo, te escuchamos. Sí, Moni, muchas gracias. ¿Estás en mute? Gracias, Moni. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte y conocerte personalmente por este medio. Yo te quería preguntar con respecto a, eh, por ejemplo, que en el Islam y en el judaísmo hay nombres o formas de nombrar a Dios y que estas se consideran también unas formas de oración. ¿Tú sabes si en nosotros como católicos tenemos algo parecido que podamos adaptarlo? A mí me parece una oración preciosa y me gustaría poder practicarla. Si tú conoces estas oraciones, se llaman los 99 nombres de Dios o atributos de Dios, que lo tienen en el Islam y que me pareció precioso desde que lo supe, pero pues me gustaría conocer si tenemos algo parecido o si podíamos practicar también esta forma de oración que tienen en el Islam. Gracias, Javier. No, sí, bueno, vamos a ver, los 99 nombres de Alá vendrían a ser como 99 mantras, ¿eh? No, 90, o sea, porque además en árabe, cuando en árabe es muy bello y normalmente son
monosilábicos la mayoría de las palabras. Cuando se traducen en castellano pierden fuerza, digamos, ¿no? Entonces son mantras, son nombres mántricos, ¿no? Bueno, nosotros, digamos, de alguna manera, nosotros lo hemos concentrado, al menos ¿no? El camino que hacemos está concentrado en Cristo Jesús, digamos, o en otra modalidad que cada cual haya podido escuchar en esa apertura que dejamos a que cada cual adecúe su nombre, la repetición de nombre sagrado. Digamos que en la tradición cristiana están los dulces nombres de Dios, de Jesús, ahí, ¿no? Pero que se haya convertido esto en algo ritualizado o repetitivo, tan explícito, tan completo como puede ser en este caso los 99 nombres, que además son 33, son tres secciones de 33. Aunque hay que saber que hasta cierto punto los 99 nombres se hacen al principio, en la iniciación, porque cada nombre tiene un matiz. Hay nombres de majestad y nombres de belleza. Los nombres de majestad son nombres más bien duros y los nombres de belleza son más bien cálidos, ¿no? Entonces el maestro que da los nombres a los discípulos, según el estado espiritual en el que se encuentran, les hace repetir tal nombre o tal otro, tal serie o tal otra, pero al final, después de haber hecho la iniciación, al final se queda en Allah, se queda en el único nombre, ¿eh? O sea, hay una progresiva concentración en el nombre que contiene todos los nombres, ¿no? Nosotros en la meditación que practicamos vamos directamente a Señor Jesús, pero fijaros que antes hemos hecho, o el sí, hemos hecho María, o es decir, que hay una pequeña preparación para llegar a ese nombre que concentra todos los demás nombres, digamos, ¿no? Dentro del Islam hay muchas escuelas, ¿no? Y bueno, también en el mismo en el hinduismo hay los 1000 nombres, los 1000, no los 100, sino los 1000 nombres de Vishnu, ¿eh? Y entonces, según en qué escuela espiritual se esté, se repiten estos 1000 nombres, digamos, ¿no? Pero al final, digamos, el maestro suele dar al discípulo o discípula un solo nombre, porque todos los otros nombres están concentrados en ese nombre, ¿eh? Lo que pasa es que para llegar a la escucha de ese último nombre, puede ir bien haber recorrido los demás, ¿no? Bueno, algo así. Gracias, Javier. Si nos permiten, Laura y Mirna, le vamos a ceder la palabra a Lidia Arroyo, porque es egresada del diplomado. Enseguida retomamos, Laura. Gracias, buenas tardes. Pues es un placer haber tenido esta conferencia tan hermosa. Recordando que el reino de Dios es paz, gozo, justicia y amor. Y como bien nos decía Javier, nos falta esa formación en esas 4 circunstancias que nos son dadas por el Espíritu Santo. Mi pregunta a ti, Javier, es ¿cómo acceder a ellas teniendo tanto daño, tantas heridas, tanto personales como sociales? ¿Cómo podríamos nosotros como grupo del diplomado de espiritualidad y de formación, una formación que estamos llevando jesuita, cómo podemos irnos curando para poder también así ser me encantó que siendo personas de paz, podemos ser emanaciones de vida. Fue algo que me fascinó. Gracias. Bueno, sí, esas son grandes preguntas, ¿no? Hay heridas personales, hay heridas colectivas, hay heridas grupales de determinados sectores, determinados grupos, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos diferentes ámbitos para nombrar, identificar y darnos tiempo para sanar esas heridas, ¿no? La herida, en una herida hay tanto dolor, ¿m?, que está oculto ese dolor, ¿no? Entonces no es fácil acercarse a la herida porque la hemos protegido, pero al haberla protegido la hemos enmudecido, ¿m? Y ese enmudecimiento de la herida
produce en nosotros distorsiones en nuestro comportamiento que no sabemos de dónde proceden. Entonces, un poco la pregunta que antes me ha hecho, ¿no? Es decir, el trabajo sobre la paz y la justicia que procede de un trabajo sobre la interioridad no viene de la obligación a comprometerse y hacer, porque eso abre o toca o se acerca a ese dolor que está oculto, y entonces con eso no resolvemos, ¿no? Entonces, Ok. lo que simultáneamente, no es fácil de hacerlo, pero simultáneamente que atendemos de nuestra exterioridad, hemos de poder tener esos espacios donde nos acerquemos al dolor que hay tras esas heridas, porque solo atravesándolo podremos realmente ser sanados, y entonces nuestra acción por la paz y la justicia será mucho más pacífica y serena. Pero esto requiere sabiduría, requiere tiempo, requiere un espacio adecuado para hacerlo. Bueno, en estos últimos años ha aumentado el espacio terapéutico, pero a veces el espacio terapéutico no es fácil, o porque no es asequible económicamente, o porque no hay la oportunidad de tener acceso a un lugar. Entonces, ojalá también los grupos, en el compartir de los grupos, hubiera una dimensión sanadora terapéutica, donde exponer esas heridas que facilitan entonces una verdadera pacificación que se convierte en una irradiación de esa paz, ¿no? Sí, de hecho, creo que todos tenemos experiencia cuando en las compartidas del camino de contemplación, sobre todo, yo creo, en los grupos bueno, que llevan más años haciéndolo, ¿no? Que no estamos compartiendo el método, sino que estamos compartiendo lo que realmente sucede. Es muy bello el clima de confianza que se llega a producir tanto en la persona que expresa lo que ha vivido, como en el modo en que se ha acogido, y ahí se está produciendo un trabajo terapéutico para que para que ese dolor haya sido, digamos, expulsado, reconocido, y por lo tanto hayan más posibilidades de una acción más limpia, menos atascada, en eso que nos impide responder al mundo, ¿no? Ok. Muchas gracias, Javier. De nada. Gracias, Lili. En la casa del catequista están reunidos varios egresados. Laura, si nos das la oportunidad, Mirna, ¿podemos escuchar su pregunta? No llega la voz. Sí, buenas tardes aquí, buenas noches allá. Ahora sí. Sí, gracias, Javier. Mi nombre es Eduardo Alatorre, pertenezco a esta gran casa editorial, Casa del Catequista, y como ven, estamos reunidos todos aquí, presididos por nuestra directora, la maestra María Elena. Y quiero preguntarte algo, Javier. En este mundo asfixiado por la violencia y el odio, en el cual reina el egoísmo en grado superior, como sabemos, nuestro cuidado de nuestra espiritualidad también tiene que ser en grado heroico, ¿verdad? Para contrarrestar esta situación. Te quiero preguntar, tú como persona, como antropólogo, como teólogo, como creyente, como sacerdote, como hombre de Dios, ¿qué tipo de espiritualidad tú nos recomiendas para llegar a trabajar esa interioridad que nos lleve a vivir esa justicia y esa paz que se traduzca en obras concretas a personas concretas? Ese sería nuestro cuestionamiento, Javier, para que nos ilumines. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, porque nos pone en verdad, ¿no? Deseamos responder en verdad, ¿no? A un mundo efectivamente muy, muy, muy dolorido, muy sacudido, muy convulso, sin duda. Vamos a ver, sin duda, tratamos de vivir una espiritualidad integral, que abrace todas las dimensiones de la realidad, todas, porque si nos descuidamos de alguna, nos vamos torciendo, o nos vamos descuidando algo que al final acaba afectando también a todo lo otro, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo creo que el camino que estamos haciendo desde la interioridad
está descubriendo la importancia, sin duda, de espacios diarios significativos de silencio. Esto yo creo que es la novedad de este final del siglo, inicios del siglo XXI, podríamos decir, ¿no? O sea, claro que estamos todos de acuerdo en que hay que luchar, de que comprometerse por la paz y la justicia, pero ¿desde dónde hacerlo para que eso no acabe desgastándonos, todavía angustiándonos más o llevándonos a, bueno, entonces? Y al mismo tiempo, que este trabajo, este cuidado de la interioridad no nos lleve a desinteresarnos, evadirnos y no comprometer. Esa integración, es la que hay que hacer. Entonces, me parece ineludible que cada uno de nosotros tenga un espacio importante al comienzo y final del día para hacerlo desde la fuente, desde el origen que da vida y que nos da vida y que da vida a todo. Este tiempo es insustituible. Igual que no, lo digo, lo he dicho muchas veces y lo diré tantas veces que hagan elefante, porque además el primero a quien se lo digo es a mí mismo. Digo, igual que no podemos estar descansados si no dormimos, no podemos estar alimentados si no comemos, y no podemos estar limpios si no nos aseamos, no podemos estar centrados si no dedicamos un tiempo significativo para estar en la fuente. Y eso es una opción, o sea, sí, requiere una determinación, requiere una prioridad. Porque sin esto se acaban siendo o ideas o intenciones, pero ni las ideas ni las intenciones nutren. Lo que nutre es lo real, la realidad, el tiempo. Entonces, este tiempo, también lo bello del camino que hacemos es que hemos descubierto que no solo es un tiempo individual, sino que es un tiempo compartido. Cuando hacemos la meditación juntos, juntas, tanto en espacios en el que físicamente podemos estar juntos, o bien pues cuando hay otra posibilidad online, pero sabemos a la misma hora, incluso cuando los hacen nuestros encuentros tan grandes como a lo mejor el que ahora mismo estamos teniendo, sentimos la fuerza de los demás, ¿no? Entonces, encontrar lugares y momentos compartidos para hacer el silencio significativo es indispensable. Bueno, y entonces, a partir de ahí, podernos escuchar en verdad a qué me siento llamado, a qué me siento llamada, y a entregar mi vida a eso, incondicionalmente hasta el final. O sea, orar es una ofrenda. Meditar es exponerse porque justamente salimos de nuestro ego autocentrado para abrirse a lo que el día va a disponer en las circunstancias en las que mi vida se encuentra. ¿Hasta dónde llega ese compromiso? ¿Hasta dónde llega esa entrega? ¿Hasta dónde llega ese posicionamiento? Bueno, pues ahí entraría también el discernimiento ignaciano, pero el discernimiento no como algo mental de pros y contras, sino como una escucha verdadera de me estoy pasando y eso requiere más de lo que yo puedo o realmente, bueno, ahí hay todo un trabajo de honestidad en el sentido más bello de la palabra, ¿no? De veracidad, ¿no? Y luego ayudarnos los unos a los otros, sí, sí, yo creo, digo algo muy delicado, pero lo creo y porque tu pregunta ha sido muy radical, ¿no? Sí, hay un elemento martirial, lo hay, lo hay, lo hay. Si creemos de verdad que nuestra vida no es nuestra, sino que nuestra vida no nos pertenece, pues ¿hasta dónde somos capaces de llegar? Pues eso será la gracia, ¿no? Será la gracia. ¿Hasta dónde? Pues ayudémonos los unos a los otros a que sea verdad, a que estos camino de contemplación, escuela de contemplación, que, en fin, todo lo que ha generado el trabajo de la interioridad sea realmente una buena nueva real para el mundo, ¿sí? Y eso tiene un elemento material, sin duda, sin duda.
Muchas gracias, muy amable. Gracias. Te escuchamos, Laura. Sí, gracias. Padre, en esta tónica, de hecho iba a hacerle dos y ya una se respondió, que es la de si no hay justicia, no hay paz. Y paso a la que ahorita, con lo que nuestro compañero hizo de pregunta y en esa misma dirección, cuando entramos a la meditación, que renovamos nuestra entrega a Dios y al mismo tiempo nos ponemos a la escucha, ¿esto es o cómo lo entraría a relacionarse con que somos don y tarea? No, en tu bella pregunta está la misma respuesta, ¿no? O sea, yo entiendo que no es una pregunta, ¿no? Es una reflexión, es un camino, hay que caminar, o sea, creo que estamos en un momento de transición planetaria, de transición civilizatoria, donde hemos de poder recoger todos los elementos, ¿eh? Hay algo que quizás nos estamos descuidando en esto, que es la naturaleza, la madre tierra, ¿eh? O sea, la paz y la justicia también han de ir en relación con el lugar, con los símbolos, el contacto con la naturaleza. Hay algo en una capacidad de regeneración, o sea, hay algo muy bello en la naturaleza vegetal, en la animal no es tan clara, que es el silencio. La naturaleza vegetal es silenciosa, el animal es más ruidoso. Nosotros estamos en el reino animal, por eso hacemos bastante ruido. En cambio, en la vida vegetal hay una capacidad silenciosa de entrega donde el hacer de la planta o del árbol es pacífico, ¿no? Hay silencio. Una fruta se entrega, se deja morder, desaparece en nuestra boca. Nos está dando vida a costa de dar su vida. Si pudiéramos introducir más en nuestra espiritualidad los elementos cósmicos, de esa muerte continuamente que se produce cuando comemos, o sea, el acto de comer es un acto martirial de la naturaleza para que vivamos, ¿no? Como acercarnos un poco más a algo que está mucho más cerca, pero que en nuestra vida urbana lo ha olvidado, ¿eh? Aún así, seguimos comiendo frutos, cosas que vienen al final, siempre acaban viniendo de la naturaleza, ¿no? Y yo creo que esa conexión con esa vida que está continuamente muriendo, dándonos vida, nos haría más capaces de morir también en nuestras vidas. He Gracias, abierto otro sector, pero importante, que yo creo que no lo tenemos suficientemente todavía incorporado. Gracias, Padre. Padre, buenas tardes. Yo quería, preguntar y exponer también un poquito cómo ves. He experimentado desde la vida, pues, que algunas veces con algunas personas con las que me siento agredida por mi distorsión, por mi herida, cuando reconozco mi herida, la pongo en el silencio, pues muchas veces, o sea, es muy dolorosa y muchas veces cuando es tan fuerte me siento víctima y me sigo sintiendo víctima hasta que empiezo a dejar como de sentirme víctima, ¿verdad? Y empiezo a sentirme como muy abrazada, muy amada y entonces soy capaz, en algunas experiencias he sido capaz de regresar a las relaciones y aceptarlas como son, como pueden ser. Creo que se atraviesa eso que tú nos decías, no es de un día para otro, pero con muchísima paz, con muchísimo cariño, porque me doy cuenta, por ejemplo, de que no es de que no me quisieran en un lugar, sino que me dijeron una cosa, termina la tesis y luego regresas, por ejemplo, ¿no? a una comunidad para mí fue que me sacaron, que no, porque estoy distorsionada, porque tocó mi herida de rechazo, Hola. de sacarme, ¿verdad? De exclusión. Y luego me vengo otra vez y me dicen, no aceptamos tu proyecto, no te vamos a dar, no tienes posibilidad de una beca porque esto, y yo lo hago súper grande y no me quieren, ¿no? Y entonces en el silencio voy repasando y me siento víctima, me siento violentada por esa persona, por esa comunidad,
hasta que dejo de sentirme así. Y entonces empiezo a abrirme al amor, así puede ser, así. Y al principio no es tan fácil porque ves a la persona y te abres a la experiencia, pero todavía hay un rencorcito ahí en el corazón que no es tan fácil de vencer. Y hasta que terminas realmente abrazando y bendiciendo a la persona que te hizo tocar la herida, que no fue lo que dijo, sino como tú lo asumiste, como tú lo creíste, como tú lo distorsionaste por lo que ha pasado en tu historia. Y entonces, pues puedes abrazar, pero por ejemplo, en esos casos me fue fácil, pero a veces me parece muy difícil, por ejemplo, en relaciones más fuertes y cercanas, como lo son mis padres, ¿no? Porque siento que no hay justicia. Ah, y el otro tema, como la justicia. Puede ser que la justicia ya no venga de las personas, ¿no? Porque para mí lo justo era que no me sacaran de la comunidad, para mí lo justo era que me dieran la beca de CONACYT, ¿no? Eso era mi justicia, pero soltarla en la oración, ¿no? De poner los panes y no con mi lógica, porque mi lógica decía, pues esos 5 panes y 2 peces no alcanzan para dar a 5,000 personas, o sea, mi lógica no me da para entender. Pero cuando lo suelto y me abro al amor de él y que él me tiene tanta paciencia, ¿verdad? Para decir, o sea, ponlo, ¿no? Y al final ponerlo, veo que se abre una justicia que no viene de las otras personas tanto como, ¿no? Sino del amor de él por mí y me hace restablecerme en la relación conmigo misma, con los demás, pero a veces, te digo, en la última parte, con personas más cercanas y personales, como son mis padres, me parece un poco mucho más complicado, ¿no? No sé si porque ahí está más fuerte la herida o más fuerte el dolor, y entonces no sé cómo trabajarlo. Has dicho muchas cosas muy, muy bellas y muy, muy sabias, muy bien, muy bonitas. Vamos a ver. Podríamos decir que lo que es lo pernicioso, para decirlo así, de la herida es su carácter repetitivo. Es decir, la herida no sanada nos detiene en el momento de la herida. Estamos secuestrados en nuestra herida. Y entonces todo lo vivimos, o sea, la realidad, el presente queda secuestrado por el pasado y entonces todo queda absorbido por esa herida que interpreta solo de ese modo una situación que podría tener otras posibilidades, pero la herida lo secuestra. Entonces, ir al lugar del secuestro, dificilísimo, ¿no? Dificilísimo. Vale. Y además, bueno, en su contexto hablar de esto, sé que todavía es mucho más delicado, ¿eh? Mucho más delicado. Pero ahí hay o sea, el silencio, la interiorización, el trabajo de la interioridad abre una puerta diferente, porque o sea, lo que es nuevo también de la meditación es que silencia la mente, porque todo ese ruido está en la mente y nuestra herida también está en la mente. A donde accedemos es a un lugar prístino, a un lugar originario, a un lugar intacto, desde donde lo que dice Franz Ellis, hay que atravesar el estrato oscuro para llegar al núcleo sano, al núcleo de luz. Atravesar esa zona de turbulencias es la herida y eso es muy difícil y entonces nos escapamos, pero al dar vueltas no llegamos nunca. Bueno, entonces, a donde voy es, sí, hay con más o menos facilidad, según sea la zona que ha quedado afectada o la herida que el dolor que se ha despertado. En la meditación podemos llegar a atravesar a ese lugar primero y volver a recuperar nuestro potencial. Entonces, a donde voy es la capacidad recreadora que da la meditación. Nos pone en un lugar originario que nos permite responder en cada momento a esa situación y no a la situación del pasado que proyecto con mi herida. O sea, la fuerza que da la meditación, claro, pero para eso hemos de dedicarle tiempo a la meditación, porque si no, nuestra mente que está totalmente trabajando se nos lleva todo. Entonces, el tiempo diario a la escucha del silencio nos permite estar en el presente, verdaderamente recreando ese presente. Mientras no lo hacemos, estamos en el fondo de nuestro pasado. Entonces, cuando estamos presentes en el presente,
podemos ser co-creadores de ese presente. Mientras tanto, estamos solo repitiendo lo que actitudes del... Llegar a bueno, darse cuenta de esto, entendemos que a lo que estaríamos llamados es no solamente a esperar a la meditación de la noche o de los 8 días que tenga en verano o cuando sea, sino que en todo momento me esté de cuenta de los dos niveles de realidad que se están activando. Hay una memoria del pasado que en ese momento tiene el peligro de absorber lo que estoy viviendo, pero tengo una autoconciencia que observa lo que está pasando y no me dejo capturar por eso, sino que respondo con toda novedad a cada instante, porque cada instante es irrepetible. No existe en el fondo un pasado ni un futuro, solo hay presente tras presente. Y si somos capaces de vivir en el presente, en la presencia de cada presente, nuestra respuesta es siempre nueva, porque no se puede repetir, la vida es irrepetible. Ser capaces de poder responder con esa plena lucidez a la novedad que cada instante es, eso no viene de la mente, porque la mente, lo propio de la mente es el cálculo de la memoria, porque sobre la memoria es como aprendemos, pero justamente la lucidez de la meditación no es el pensamiento, sino justamente es el no pensamiento. Pero el no pensamiento no es vacío de conciencia, sino al contrario, es plenitud de conciencia. Bueno. Gracias, Mirna. Por ahí una egresada del diplomado tiene una pregunta. Vamos, del catequista. ¿Quiere preguntar? Bueno, voy a leer la pregunta que nos mandaron y nos preguntan, ¿cómo tener fe y seguir en el camino de Dios si en tu misma parroquia está llena de injusticias, hipocresía y sobre todo desunión? ¿Y sobre todo? Desunión. Bueno, hay en estas 2 o 3 líneas, hay un diagnóstico y al mismo tiempo un juicio. Y ese juicio ensucia el diagnóstico. Bueno, ensucia, contamina. Hay mucho juicio en la formulación, que no quita que sea verdad lo que se está diciendo, pero me tengo la sensación de que hay mucha carga afectiva en lo que... Entonces, ahí hay una herida detrás. Eso no significa que no haya realidad, que eso que se descubre, que se está diciendo esté, pero en el modo de ser dicho hay dolor y hay rabia, porque dolor y rabia van juntas. Dolor, rabia, frustración son todo... en esa pregunta hay mucho ruido. Probablemente tanto ruido como hay en la parroquia, o sea, pero con el ruido de la parroquia, con más ruido, no sé si se va a resolver mucho el ruido de la parroquia. Entonces, ¿qué espacios se pueden encontrar, qué núcleos sanos se pueden encontrar en la parroquia donde poder abordar esto sin generar todavía más ruido? ¿Cuál sería encontrar los espacios sanadores donde se pudiera abordar estas cuestiones sin que nadie se sienta juzgado ni acusado, sino que todos nos sintamos heridos, comprendidos en nuestras heridas, descubiertos y autodescubiertos en nuestras estrategias para huir de nuestras heridas, con las cuales, si no nos damos cuenta, provocamos más heridas? O sea, el problema de una herida no identificada es que genera más heridas y no lo resuelve. Entonces, todo este ruido parroquial que has dicho es la suma de todas las heridas no resueltas. Entonces, si podemos sostener el juicio, porque el juicio no ayuda a la compasión ni a la comprensión, Carl Gustav Jung dice algo muy, muy sabio. Dice, porque tenemos pereza en pensar, juzgamos.
El juicio es un pensamiento perezoso. O sea, es un pensamiento superficial. Solo juzga el acto, pero no se pregunta, no tiene capacidad de preguntar por qué esa persona actúa así. Sin juicio. Porque cuando estoy juzgando ya estoy encerrando en bueno o malo, y ahí no hay espacio, no hay espacio. Bueno, ¿cómo crear espacios sanadores en una comunidad? Una gran pregunta, una gran pregunta. Sí. Javier, estamos sobre la hora y media que nos habías cedido. Podríamos quedarnos mucho más tiempo aquí. Hay muchas más preguntas. Obviamente las inquietudes por el mismo tema y por cómo lo desarrollas nos dan y nos invitan a mucho más, pero tampoco queremos pensar que con una charla de media hora más o 2 horas más vamos a acotar y vamos a resolver todo lo que pues es trabajo y es camino y es recorrido para cada uno. Entonces, si te parece bien, adecuado, pasaríamos en este momento al cierre y a los agradecimientos por parte de Moni, y yo otra vez reiterarte pues el agradecimiento por el espacio, por tu generosidad y por habernos compartido todo esto. Gracias, Judith. Me permito recomendar 2 libros que ya los he dicho en alguna charla. Perdón, estoy buscando, perdón. Segundo. Sí. No, ha aparecido en algunos de los temas, creo que con ustedes, en algún momento, hace 1, 2 o 3 años, sobre temas, no sé, las heridas, sobre la violencia. Bueno, hay un autor poco conocido y muy profundo que se llama Arnold Gruen, que tiene 2 libros. Uno es El extraño que llevamos dentro, ¿no? Lo he dicho algunas veces, pero lo vuelvo a recomendar porque realmente es que valdría la pena hacer un seminario sobre esto o lo que fuere, porque es que dice cosas muy, muy, muy profundas, que analiza toda esta cuestión de un dolor no resuelto genera más dolor a todos, en cualquiera de las relaciones interpersonales o internacionales o a todos los niveles. Y del mismo autor más pequeñito, ¿no? Tiene un librito que se llama ¿Es posible un mundo sin guerras? Es este libro de aquí, ¿Es posible un mundo sin guerras? De hecho, es como un resumen de alguna manera del otro, el otro es más largo, pero que viene a hablar de lo mismo, de la paz y la justicia, de lo que hemos estado hablando, digamos, ¿no? O sea, no puede haber un corazón pacificado si uno no ha tenido el coraje de asumir su propio dolor, y eso es muy difícil. Entonces, la oración, la meditación es un lugar sanador, tanto personalmente como comunitariamente. O sea, lo bello del camino que hacemos es que es comunitario y oramos juntos, oramos en común. Y esa matriz contenciosa, digamos, que contiene es sanadora, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Javier. Y bueno, tomándote la palabra para ese seminario, ponemos fecha y No, encantados. no, yo no he dicho que era gallego de este seminario. Lo Y digo, bueno, encantados si es posible. Y yo también, mucho sí. que has compartido, no sé si se vea, es un cuadernito de tuyo, de itinerario hacia una vida en Dios, mucho de lo que has compartido para pues quien quiera seguir profundizando en este tema. Y ahora sí, cedo la palabra a Moni para cierre y agradecimientos. Pues muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo, por dedicarnos estas palabras que nos van a ayudar a cada uno de nosotros, los que participamos, a seguir creciendo en esta lógica de paz que en nuestro país es tan necesaria, y pues la relación que tiene esta paz con la justicia, lo ajustado, y pues con los otros, ¿no? Con la alteridad y con Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos.
a todos los egresados del Diplomado en Espiritualidad que el ITESO acompaña a través de un convenio con CADIF. Muchísimas gracias por acompañarnos, y a todos los invitados que generosamente y con mucho cariño se sumaron a esta conferencia. Fuimos aproximadamente 275 participantes y pues egresados somos 19. Entonces, gracias a todas las comunidades que se conectan de otros lugares del mundo, de otros espacios de México, y por acompañarnos en esta charla que quisimos compartir. Podríamos haber compartido con más, pero pues Zoom nada más sostiene 300, ¿verdad? Y muchísimas gracias a Judith, quien hizo el contacto con Javier desde hace algún tiempito para que nos pudieras regalar estas palabras. Y Adán, que también es parte del equipo que acompaña el Diplomado en Espiritualidad que el ITESO ofrece vía CADIF. Pues muchísimas gracias, Casa del Catequista, CADIF, por recibirnos y por esta labor de abrir la formación de estos diplomados de desarrollo humano, de espiritualidad y de liderazgo en el servicio para formar estos agentes de formación, de transformación y seguir compartiendo pues estos itinerarios. Gracias al ITESO también, que nos permite, gracias a estas vinculaciones, conectarnos con otros actores y agentes para sumar y hacer red y trabajar en conjunto. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Javier, de verdad que tus palabras nos han llegado. Muchísimas gracias. Muy buen año, año de la esperanza, ¿verdad? Pues escuché un día una cosa muy bonita. Esperanza significa romper lo imposible. Romper lo imposible. Eso es la esperanza. Pues, romper amablemente, pero romper. que así Chao. sea. Vale. Chao. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, gracias. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.